Va a ser una noche muy... Espeluznante. Te ha pasado a ti y me ha pasado a mí. Nadie se salva, porque son cosas que pasan. Pero recuerda que las cosas pasan porque nada es para siempre. Así que te damos la bienvenida a este podcast con la doctora Selene Robledo y el doctor Rafael Aldave, experimentados psicoterapeutas y expertos en que les pasen cosas. Hola Selene, ¿cómo estás? Muy bien, Rafa, ¿y tú? También bien, muchas gracias. Aquí un poco preocupado y un poco asustado en este especial de Halloween y Día de Muertos de cosas que pasan. Dios mío, y luego con estos temas que te avientas, Rafa, va a ser una noche muy, Espeluznante. muy terrorífica. Pues fíjate que en mi página de Facebook de psicólogo pedía a la gente que nos contara su historia de terror de salud mental. Oh, Obviamente esto va a estar dirigido a la salud mental y pues híjole, tuve una muy buena respuesta, mucha gente nos puso sus comentarios, eran muchos y pues elegimos cuatro. Entonces, oh, de los que nos pusieron, tuvimos que hacer una selección, elegimos cuatro y vamos a contar estas historias. mm, Las modificamos un poquito para dramatizarlas un poco y digamos que a partir de estos comentarios creamos un pequeño cuento corto que vamos a ir leyendo tú y yo y después vamos a ir comentando, pero sí deben de recordar estos son casos reales que nos comentaron nuestros seguidores en Facebook. muy bien, entonces pues inicio contándote este cuento de terror. Adelante. Dice, la llamada desde La Paz, el teléfono sonó a la medianoche. El sonido era como un taladro que se hundía en los oídos, rompiendo la quietud de la madrugada al contestar. La voz al otro lado era gélida, distante, como si proviniera de otro mundo. Era un doctor informando que su hermana menor había sido internada en un hospital psiquiátrico en La Paz, Baja California Sur, diagnosticada como esquizofrenia paranoide. Los padres, debilitados por la salud, apenas pudieron asimilar la noticia. Él, recién operado del corazón, y ella, con la diabetes, atacando cada parte de su cuerpo, miraban con ojos vidriosos buscando un resquicio de fuerza en la sombra. La distancia entre ellos y su hija, esa línea invisible que cruzaba el país, se sentía como un abismo inalcanzable. El hijo decidió que iría por su hermana. La carretera se extendía frente a él como un río oscuro, bajo una luna inquietante, mientras conducía hacia La Paz. Cada kilómetro parecía más largo que el anterior, y una voz en su mente le susurraba palabras incomprensibles, palabras que sonaban como lamentos. Se detuvo varias veces en la oscuridad de la noche, sintiendo que no estaba solo. ¿Acaso la enfermedad de su hermana le estaba alcanzando? ¿O era la desesperación? Finalmente, al llegar al hospital, la vio a través de una ventana. Su hermana estaba en una esquina murmurando cosas al aire. Sin percatarse de su presencia, su mirada estaba perdida en un rincón de la habitación, fija en algo que solo ella podía ver. Al acercarse, su hermana giró su rostro lentamente hacia él y con una voz tan fría como la del médico que lo llamó, le dijo, ya no hay regreso. La llevó de vuelta a Monterrey, pero la pesadilla apenas comenzaba. Las noches eran interminables. Cada amanecer era recibido con un grito. Cada sombra era una amenaza. Los días pasaron como si estuvieran atrapados en un eterno crepúsculo. Sin embargo, poco a poco, ambos aprendieron a enfrentarse a sus propios miedos. Él a sus dudas y ella a sus voces. ¿Leo la reflexión? Sí, Bien. por favor. La reflexión nos habla de que a veces los desafíos más oscuros nos obligan a descubrir una fuerza que no sabíamos que teníamos. Las batallas contra las sombras mentales no se ganan en soledad. Necesitamos el apoyo de quienes nos aman y el poder de nuestra propia resiliencia. Si enfrentamos nuestros miedos juntos,
La oscuridad puede volverse un poco menos densa y la esperanza un poco más brillante. Qué Wow. padre. Esto, Rafa, que pues acabo de leer, me lleva a recordar cuando algunos pacientes que han llegado al consultorio con una sensación de sentir como una desesperanza en las vidas de ellos y pues hasta yo la he experimentado en algún momento de mi vida, cómo nos resulta difícil hacer cosas, cómo nos resulta difícil salir de nuestras casas simplemente a trabajar o a una reunión familiar, porque tenemos como ese sentimiento o la amenaza de que nos vamos a morir o que nos va a pasar algo o que a nuestra familia le va a pasar algo, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues, vienen a afectar, pues, nuestra vida, sin saber que estamos viviendo una situación de depresión. En este caso, pues, ahí estaba hablando de una enfermedad mental, pues, que es una esquizofrenia, y que todas aquellas personas que, pues, tienen esquizofrenia, pues, escuchan voces y pues, es algo muy duro, muy difícil, eh, y que son totalmente incomprendidos. Entonces, pues siempre vamos a, a echar mano de, pues, de la psiquiatría, que ayuda no bastante, muchísimo, y que muchos de nuestros pacientes, bueno, en lo que a mí se refiere, pues que yo los he canalizado con el psiquiatra y que al volver, no sé, 20, 21 días o un mes, vienen pensando de manera diferente, pueden salir de sus casas, pueden ir a trabajar, porque muchas veces pensamos que así nos vamos a quedar. Yo viví una depresión y lo puedo decir, pues que entendí claramente lo que significa una depresión, o sea, lo tuve que vivir quizás para entender mucho a mis pacientes y yo tuve muchas dudas al respecto de pensar en que me podía quedar así, triste o con muchísimo miedo o con muchísima incertidumbre. De hecho, hasta en un comentario se lo dije a mi hija y, o sea, estaba tan mal en esa situación, creo que ya lo he dicho, después de que me pegó el COVID, que llegué a pensar en que me podía quedar así. Le dije, Ujú. hija, me voy a quedar así, y me dice mi hija, no, mamá, dice, esto que te está pasando, dice, pues son cosas que pasan y también pasarán. Entonces, ¿cómo es tan importante el pedir ayuda y el que nuestra familia esté con nosotros, Rafa? Claro, el tener una red de apoyo. Y bueno, en este comentario que nos hicieron favor de regalar en Facebook, estamos hablando de una persona, la hermana, que tiene Mm. esquizofrenia y como dijiste, ¿no? Que es incomprendida. Y cuando yo me siento incomprendido, me siento solo, Sí. porque nadie me comprende. Pero ¿qué pasa con los otros? Porque también está hablando del papá, de la mamá y del hermano que también cada quien tiene sus problemas, ¿no? Tienen sus problemas de salud, el papá, sus problemas de salud, la mamá, y este sentirse solo del hermano, el que va por ella y que se detiene en la carretera y dice, pues no sé si yo también estoy mal o qué, pero también se está sintiendo solo, porque se siente solo el que es incomprendido, pero también se siente solo el que no está comprendiendo. Hace muchos, muchos años que se dejó de utilizar la palabra loco como un diagnóstico psiquiátrico, pero ha permanecido en nuestro vocabulario y normalmente decimos loco o llamamos loco a aquellas personas que no comprendemos y que nos resultan amenazantes. Así es. Entonces, cuando alguien hace algo que yo no entiendo, digo, ay, qué loco es él o qué loco está eso que hace, porque Ujú. no lo comprendo, no lo entiendo y además, como no lo comprendo, me resulta amenazante, me da miedo, lo desconocido siempre nos va a dar miedo. Y entonces cuando nosotros, aunque seamos una familia, estamos cada quien ensimismados en nuestros problemas y en nuestra soledad, aunque estemos juntos, nos vamos a sentir solos. ¿Cuántos de aquí no nos hemos sentido completamente solos, incluso cuando estamos rodeados de gente?
claro. Y Y eso que tú estás entonces, diciendo es muy cierto, Rafa. ajá, no, no se trata de estar solos o de estar acompañados, se trata de brincar esa barrera de la comprensión y del no sentirnos solos. Por ejemplo, Selene, yo vivo solo, Ujú, vivo lejos de mis papás, vivo lejos de mis amigos y no me siento solo. ok. Y yo sé que mis amigos no los puedo ver diario, a lo mejor no todas las semanas o no todos los meses, pero en el día en que yo los necesito, les puedo escribir, les puedo llamar, los puedo visitar y sé que ahí van a estar. Lo mismo pasa con mis papás, lo mismo me pasa contigo, con mis hijos. Y entonces, aunque yo esté solo, por ejemplo, ahorita en este momento que estoy solo en la casa, no me siento solo e incluso disfruto mi soledad. Pero cuando tenemos problemas de salud mental o también de Exacto. salud física, ahí es cuando empezamos a sufrir, a preocuparnos y a angustiarnos. Y si yo tengo, por ejemplo, una esquizofrenia, súmale a la esquizofrenia, pues la angustia de sentirme solo y que esto pueda derivar en una ansiedad, en una depresión. Y si yo tenía un problema así, pues ya lo vamos a tener así. Lo maximizas, pues, ¿no? Entonces, como dices tú, ¿no? O sea, yo me siento solo, bueno, yo estoy solo, porque eso fue lo que dijiste, yo estoy solo, ¿ok? Pero cuando yo puedo o yo quiero o tengo el tiempo, recurro a mis hijos, a mis papás, a mis amigos, pero estamos hablando de que tú en este momento cuentas con una buena salud mental, ¿no? Entonces, Eso quiero creer. sí, ¿no? O sea, claro, claro, ¿no? Pues porque lo puedes discernir y Ujú, puedes generar esta conciencia que te permite que si en un momento de la vida tú te sientes, pues, cabizbajo, triste o simplemente deprimido, tú sabes que estás entrando en terrenos minados ujú, y que necesitamos hablarlo. claro. Ajá. ¿Y qué pasa cuando lo hablamos? Pues las personas que están a nuestro alrededor se asustan, ¿o no? Ujú, depende de qué tanto nos comprendan. Va a Así haber es. personas que sean muy empáticas, muy comprensivas, muy abiertas a escuchar y va a haber personas que estén en la posición totalmente contraria. Sí, cuando yo digo muchas personas se van a asustar, imagínate, vamos a suponer que tenemos un hijo en ese sentido, con depresión, pues nos vamos a angustiar. Yo me voy a asustar. Yo ya en algún momento, pues lo he vivido con muchas personas muy cercanas a mí y entonces te pones nervioso, te estresas y dices tú, Dios mío, esto es el infierno, porque literal es el infierno, porque no sabes cómo reaccionar, cómo ayudar, si esto va a pasar, cuándo, mañana, pasado, o sea, pero mientras viviendo el proceso, pues es una situación o es una experiencia que no es nada agradable, pero que viviendo esta experiencia Ujú, aprendes muchísimo. Y entonces una vez que aprendimos desde la parte cercana a la experiencia, pues aprendemos a ser más empáticos, podemos reflexionar en cuanto a todo lo que estamos viviendo en ese momento. Estamos usando la asertividad, estamos usando la inteligencia emocional para poder abordar estos temas que son reales, que existen y que muchas personas ignoran por no documentarse o por no pedir ayuda y por eso existe tanta personas que pues que llegan al suicidio, Rafa, porque ahí es ahí es el resultado final. ¿Por qué? Porque quizás no le damos la importancia, porque pensamos que muchas veces las personas cuando realmente están en una depresión, pues están manipulando. Entonces, muchas veces sí están manipulando y pues entre saber si es verdad o no es verdad, pues está esa disyuntiva. Pero mientras sean peras o sean manzanas, ujú, necesitamos preguntar en qué te ayudo, cómo te ayudo, si esto que estás sintiendo es de ahorita, ya tienes tiempo con eso. Entonces son muchas las preguntas que nosotros necesitamos hacer cuando tenemos una persona cercana y que está viviendo este tipo de situaciones. es correcto. Muy bien. Pues vamos a pasar a la historia número 2. ¿Ok? Te toca. Gracias. Y se llama El tirón en la oscuridad. Ok. Era tarde. Las luces ya estaban apagadas
y el silencio de la madrugada envolvía la habitación como una manta pesada. Él acababa de vivir una separación dolorosa, y el vacío en el lado de la cama, donde solía estar su familia, lo llenaba de tristeza y ansiedad. Esa noche, el cansancio le ganó y por fin cerró los ojos, hundiéndose en un sueño pesado y profundo. Pero el sueño pronto se volvió extraño. Algo o alguien le jaló los pies con una fuerza que lo arrastró fuera de la cama. Sobresaltado despertó en el suelo, con el corazón martilleando en el pecho y una gota de sudor frío bajándole por la espalda. Por un segundo se convenció de que solo había sido una pesadilla, hasta que sintió nuevamente la misma presión en sus pies. Paralizado de miedo, intentó moverse, pero sus piernas parecían estar sujetas por una fuerza invisible. La presión aumentó, arrastrándolo más hacia el final de la cama, como si el mismo suelo intentara tragárselo. Quería gritar, pero su voz no le respondía, ahogada en el pánico. Los segundos parecían horas, y todo a su alrededor se desdibujaba entre la realidad y el sueño. Con un esfuerzo tremendo logró soltarse y encendió la luz, quedándose sin aliento. Nada, nadie. Pero el eco de aquel tirón en sus pies, la sensación de una presencia en la habitación, persistían en su mente, como si algo le recordara que no podía escapar. Las noches pasaron y el terror continuaba. Cada vez que intentaba dormir, sentía que alguien o algo volvía a acercarse a sus pies, como una sombra al acecho de una periferia de su conciencia. Poco a poco entendió que su propio miedo y ansiedad se habían convertido en la entidad que lo atormentaba, manifestándose en cada rincón de su mente, vulnerable y herida por la separación. La reflexión nos dice que a veces el dolor emocional toma formas que parecen físicas, que nos jala y nos atrapa en un ciclo de miedo y desasosiego. Afrontar nuestra ansiedad y aceptar nuestras emociones puede ser el primer paso para recuperar la paz. El verdadero descanso no siempre viene de evitar nuestros miedos, sino de enfrentarlos y aprender a liberar lo que nos duele. Wow. Wow. Nunca, siempre tratamos de huir del dolor. Es muy difícil que no lo hagamos. Existe este movimiento del arco reflejo, ¿no? En donde si sentimos dolor en el dedo, lo quitamos. Y emocionalmente hacemos lo mismo. Cuando vivimos una situación dolorosa, no queremos vivirla, nos resistimos, queremos evitarla, queremos huir del dolor, del sufrimiento, del miedo, del enojo, de la frustración. Quisiéramos que todo fuera de maravilla, que todo fuera color de rosa. Pero, pues no se puede. La vida no es color de rosa. ¿Qué No, hacer no. ante el dolor? ¿Qué hacer ante el sufrimiento? ¿Qué hacer? Enfrentarlo, Rafa. ¿Por qué? Porque es de la manera en que vamos a comprender la vida, vamos a crecer como personas y pues no queda de otra. O sea, nadie queremos vivir cosas dolorosas, nadie Ujú. queremos ver morir a nuestros seres queridos, nadie queremos que nos corran de nuestros trabajos, nadie queremos que seamos rechazados o abandonados, nadie queremos eso. No. Pero sin embargo, pues en esta vida vamos a vivir muchas cosas que nos gustan y que no nos gustan y vamos a tener que aprender a vivir con las que no nos gustan. Sí, y porque son también parte de un proceso. Entonces, si nosotros evitamos el dolor, no nos vamos a permitir vivir ese proceso que nos va a llevar al otro lado, ¿no? Ahora, Así. aquí duele, aquí lastima, aquí angustia, pero cuando yo viva este proceso, que es como, un proceso es como hacer un pastel, Claro. ¿no? Cuando al final del proceso yo tengo un pastel y qué rico. También en un proceso de pérdida, en un proceso de crecimiento, porque crecer duele,
Ujú. al final de este proceso es donde voy a encontrar el arco iris, ¿no? Si me Pudiéramos corrieron del decir. trabajo, pues a lo mejor voy a encontrar un mejor trabajo, o voy a Ujú. encontrar una nueva vocación, voy a encontrar un nuevo estilo de vida. Si perdí una relación, pues a lo mejor esto me lleva a conocerme más a mí, me lleva a conseguir una mejor pareja o una mejor vida sin pareja. Si sufrí la muerte de algún familiar, pues a lo mejor me va a llevar a encontrarme con la espiritualidad o con Dios o con alguna religión que me dé consuelo y que le dé un sentido a mi vida. Pero Sí, esto es atravesando. sí, claro. el- Atravesando pues esto, ¿cómo le llaman a esto que Jesucristo vivió? Siempre pregunto porque como que este predicamento en el que Mm, él tuvo que cargar la cruz, el así Vía como el Crucis. Vía Crucis, gracias por ayudar, Ah, ok. el Vía Crucis. Sí, sí, vivir una situación desde la parte como lo explicas y Ujú, que tenemos que aceptar el proceso, sí o sí, porque pues no hay como ninguna manera en que te lo puedas brincar, pues. ujú, Entonces, en ese sentido, pues todo fuera quizás a lo mejor más fácil cuando podemos decir, bueno, esto es lo que está pasando y pues lo tengo que aceptar, pero no todas las personas pues tienen las mismas herramientas o gestionan de la manera en que algunas otras podríamos decir que lo hacemos, ¿no? Y aún en el dolor, pues nos vamos a arrastrar, vamos a llorar, vamos a patalear y quizás pues vamos a lograr salir de ahí, ajá, buscando pues la ayuda, ¿no? Como lo mencionaba hace ratito, ¿no? Pero no todas las personas pues pueden asimilarlo, ni tampoco todas las personas piden ayuda, Rafa. ujú. Sí, claro, se necesita mucha inteligencia emocional y se necesita de habilidades sociales Ujú. funcionales para poder pedir ayuda, ¿no? Hay gente que no tiene, no sabe y no conoce el tener una red de apoyo, el pedir un favor, el pedir ayuda. ¿Cuánta gente no sabe cómo resolver un problema? Ujú. Y tampoco sabe pedir ayuda. Y es que la verdad es que nosotros no tendríamos por qué saber resolver todos los problemas. Así es. Por ahí decían que más que, ¿cómo decían? Más que saber cómo resolver un problema, es más valioso tener el teléfono del que sí sabe resolver el problema, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues claro, pues es que uno no puede ser todólogo y de repente hay pacientes, este tema lo estaba tratando yo hoy en terapia, justo eso, ¿no? De que necesitamos de los demás porque necesitamos saber pedir ayuda. Y con un pacientito adolescente, él me decía que sus papás le decían que los amigos no existen. Le digo, ah, chinga, Ah, los amigos no existen porque existe la palabra, ujú. ¿no? Pues si existe la palabra es porque sí existen. Y los Así es. amigos van a ser muy necesarios porque los amigos nos van a enseñar muchas cosas, son personas que nos van a ayudar. Y por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, hay que tener amigos hasta en el infierno. No sabes nunca cuándo Nunca lo he escuchado. nunca sabes cuándo vas a necesitar la ayuda de alguien. Y por eso es que debemos de ir siempre por la vida haciendo amigos, haciendo buenas relaciones, porque sin pensarlo, sin saberlo, en algún momento nos van a servir, nos van a ayudar. Y esto puede ser para resolver un problema o incluso para salvar la vida, ¿no? Sí, fíjate, dos cosas. Una, yo también tuve un paciente que llegó con ese tema y bueno, este es un discurso pues transgeneracional que viene caminando, pues los padres en algún momento pues lo expresaron pues por la situación de vida de ellos, ¿no? Y Sí. también, por otro lado, pues tenemos amigos de todos tipos, no todos los amigos son para lo mismo. Ujú, claro. Por ejemplo, imagínate, Selene, tú y yo somos amigos. ¿Qué sería de nosotros en este momento si tú y yo no fuéramos amigos? Si hubiéramos pensado, no, pues es que yo solo cuento con mi familia. Y Ujú. a ver, pues haz un podcast con alguien de tu familia, que sí se puede, Sí porque se los puede. hay.
Pero este podcast, pues no, porque los No, amigos son, ¿cómo dicen? Los amigos es la familia que nosotros escogemos, así es, que nosotros ¿no? elegimos La en vida. familia, pues nos tocó por el Así es. destino, por Dios, por lo que ustedes quieran. Y te Pero aguantas, y te te aguantas. aguantas, sí, claro. Que mi prima me cae gorda, que mi tía ya no la soporto, que mi tío, a los amigos uno los escoge. Exacto. Y como dijiste, hay amigos para todo. Por Así, ejemplo, yo que trabajo o trabajé mucho el tema de adicciones, pues sí, hay amigos de consumo. así Ahí es. sí, aléjate de esos amigos. Así Pero es. hay amigos que te ayudan, hay amigos que dices, oye, me tengo que mudar, yo te ayudo, Así es. ¿no? Oye, en la escuela necesito la tarea, yo te la paso, Así es. ¿no? Así es. No, o sea, la palabra amigos, pues es una palabrota, ¿no? Como Sí, dices tú, pues no existiera la palabra. Lo que pasa es que ideas irracionales. tenemos muchos conocidos y Ujú, tenemos muy pocos amigos, pero así existen, sí existen aquellos. Yo me considero una buena amiga, ¿eh? ujú, Hay por quien quiera ser mi amigo. ujú. Yo lo avalo y lo confirmo, eres una Yo, mujer. yo sí me considero una buena amiga, yo sí me preocupo en este sentido por mis amigos. Digo, yo creo que Rafa, si vivieras aquí en Culiacán, fuera muy molestona, yo muy molestona. Rafa, vamos a comer, Rafa, vamos a cenar, Rafa, vamos a Yo todo, creo que ¿no? tú me haces falta aquí en Toluca. Sí, Rafa, porque pues la verdad sí soy medio enfadosa. Tengo un hermano compadre que me dice, eres bien enfadosa, dice, y luego además dice, tú, dice, eres buena para pedir favores, dice, porque no Ajá. nomás me pides a mí el favor, se lo pides a 5 más, dice, el mismo, dice, pues claro, le digo, porque uno de todos los que le pedí el favor me lo va a hacer, ¿no? Ajá. Entonces, eso que dijiste hace rato, que no todos tenemos como esa parte o esa condición o esa, ¿cómo se dice? Ay, esa valentía de pedir un favor, porque ya estás Ujú. pensando que muy probablemente te van a decir que no. Entonces, tenemos que arriesgarnos a pedir favores a gente que realmente, de verdad, pues, nos, nos muestre esa amistad incondicional o condicional, como tú quieras, porque en todos los seres humanos, cuando estamos en una relación de pareja y cuando yo lo he dicho mucho, las relaciones de pareja no nomás son sentimentales, pues también son familiares y de amistades, ¿no? Entonces, necesitamos entender que la reciprocidad es una palabra que habla mucho de nosotros, de cómo nosotros pues vamos a contribuir con el otro, cómo vamos a regresar y no porque yo te haga un favor, estoy esperando que tú me lo hagas, pues no, pero pero si es así, pues qué bonito y qué bueno, por eso existe esa palabra, como lo dijiste hace rato. Así es, Irene. Muy bien. Pues ¿Quieres bueno, leer la siguiente? ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que te tengo bloqueado, Rafa. Ajá, ¿ya ves? Y te tengo que desbloquear para leer. Ok. Es la primera en escapar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿O me estoy brincando? ¿No? Muy bien. La primera en escapar. Aquella mañana parecía normal. El cielo era gris y el viento arrastraba un frío que se colaba hasta los huesos, con el peso de una tristeza constante. Llegó al centro de salud acompañada de su madre, quien la sostenía del brazo, como si de alguna forma pudiera transferirle algo de fuerza. Se sentía vacía, casi como si ya no existiera en este mundo. Caminaba como una sombra perdida sin sentir el calor de la mano de su madre. Al llegar, notó un extraño silencio en el pasillo. De repente se oyó un golpe y luego otro. Entonces vio a los médicos correr por los pasillos, las miradas llenas de urgencia y terror. Algo estaba mal, muy mal. Al girar la esquina, ahí estaba una mujer de aspecto desquiciado, sosteniendo un cuchillo afilado, sus ojos vacíos, perdidos
en alguna dimensión desconocida. Ella no lo pensó, como si un impulso desconocido la guiara, avanzó con paso firme, con una valentía que no sabía que tenía. Le quitó el cuchillo de un tirón y empujón a la mujer, lejos de ella. El acero frío en su mano temblorosa, por un instante todo se detuvo. Los médicos, su madre, la misma mujer, todos la miraban. Dejó caer el cuchillo y salió corriendo, jalando a su madre detrás de ella. Corrieron hasta que los pies les dolieron, y cuando finalmente se detuvieron, ambas soltaron una carcajada nerviosa. Toda la tensión que había tenido en el pecho parecía desvanecerse como una niebla espesa. No necesito ayuda, mamá, dijo entre risas, al menos no como pensaba. La experiencia, aunque surrealista y aterradora, le había mostrado algo que no esperaba, un deseo incontenible de vivir. No importaba el vacío, la tristeza o la sensación de estar muerta en vida. Al final, cuando el peligro era real, ella había sido la primera en salvarse. Reflexión. A veces las circunstancias más inesperadas nos revelan el poder que llevamos dentro. Incluso cuando pensamos que estamos vencidos, en esos momentos de vulnerabilidad que podemos descubrir nuestro verdadero deseo de vivir. La valentía no siempre es una armadura. A veces es simplemente atreverse a dar un paso hacia adelante. A pesar de los miedos, buscar ayuda no significa que seamos débiles, sino que tenemos el valor de elegir la vida una y otra vez. ¿Qué tal, eh? ¿Qué opinas, Rafa? Me gustó la historia de esta internauta que nos compartió, ¿no? De cómo ella pues, no tenía ganas de vivir, se sentía completamente deprimida, pero que al momento de ver el peligro de esta persona que estaba con un cuchillo amenazando la vida de los demás, le surgió este instinto de supervivencia y decidió defenderse y atacar a esta persona para salvar su vida. Y luego por eso hace esta reflexión de, pues recibí la ayuda que necesitaba, pero no como yo le estaba buscando, ¿no? Y notó cómo estas ganas de no vivir se les fumaron Claro. con este deseo de sobrevivir, con este sentido de supervivencia. Sí, está muy interesante porque eso, pues, ¿a cuántos no nos ha sucedido? ¿A cuántas personas no nos ha sucedido que nos levantamos un día y que decimos, puta, o sea, no tengo ganas de ir a trabajar, no tengo ganas de ir a ver a nadie, no, o sea, te levantas totalmente deprimido y sin una esperanza que pueda activar esa parte del significado de la vida en tu vida, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, en este sentido, Rafa, pues aquí nos muestra que muchas veces, y te lo digo también, pues, cuánto de, cuánto de todo lo que hemos escuchado, vivido, también nos ha pasado a nosotros. Este, cuánta fuerza no necesitamos eh, para poder, pues, salir adelante y cuántas veces pensamos que no somos valientes o que Ujú, no somos suficientes. Y entonces nos damos cuenta que en este tipo de situaciones, pues algo más grande o más superior nos mueve y ahí es cuando nosotros nos podemos dar cuenta que estamos haciendo algo por alguien o simplemente por nosotros mismos cuando pensamos que todo es gris, que todo está nublado y que nada de esto pues va a salir bien en este sentido, ¿no? Es como yo lo alcanzo a ver porque ujú, pues cuántas veces yo no me he levantado o me levantaba sin una motivación y diciendo, ¿no? Ay, otra vez, porque yo siempre he dicho que cuando perdemos el sentido de la vida, porque no lo perdemos a cierta edad, siempre, o sea, tanto hay niños como jóvenes, como adultos y como adultos mayores, pensando en que la vida no tiene sentido y que es mejor morirnos o buscar de alguna manera no vivir, no vivir bien. ujú. Y cómo hablan de que tenemos una fuerza o incluso
rasgos, características que no sabemos que tenemos, ¿no? Y que en situaciones de urgencia, de apremio, de peligro, salen a flote. Sí, Y aquí es importante recalcar que en esta historia, cuando ella siente el peligro y decide atacar a esa señora para quitarle el cuchillo, lo que sucede en ella es que entra en ansiedad. La ansiedad es lo que nos lleva a huir o a atacar. Mucha gente dice, tengo ansiedad y no quiero tener ansiedad, quiero curarme de la ansiedad. Y yo les digo, no, no te vas a curar de la ansiedad y no quieres curarte de la ansiedad. Porque si vives una situación de peligro, la vas a necesitar. así es. Esta mujer que estaba evidentemente deprimida porque no tenía ganas de vivir, al sentirse en peligro, brinca esta parte de la ansiedad y la lleva a actuar, la lleva a defenderse. Si ella no tuviera, si, no sé, en un escenario imaginario pudiéramos nosotros quitarle la ansiedad, ella no hubiera podido actuar de esta manera, no hubiera ni huido ni atacado, ¿no? Finalmente ataca y termina huyendo y ya cuando se sienten a salvo es cuando viene esta descarga emocional a través de la risa, tanto Ujú. de ella como de la Claro. mamá, ¿no? Así es. Es que no todo el tiempo las personas que se quieren morir realmente se quieren morir. Ujú, O sea, ahí hay una situación que tiene que atenderse. Sí, sí me explico. O sea, obviamente que esta persona, pues, cuando ve toda esta situación, eh, hubo algo más fuerte que ella, que se podría decir que es un impulso de vida o de sobrevivir, porque no es real. Las personas cuando dicen algunas, es que me quiero morir o siento que estoy muerto en vida, cuando pasan este tipo de eventos, vamos a suponer que hay un deprimido en una casa y dicen, se está incendiando la casa, te apuesto que el deprimido se va a levantar porque no se quiere quemar. ujú, ¿Sí me explico? Es que es una idea preconcebida de la muerte, o sea, es pensar, ¿y cuántos de nosotros no somos suicidas de closet? O sea, nos queremos morir porque pues no nos salió bien algo o lo que queríamos no se dio y entonces dices tú, ay, no, o sea, te enojas y te molestas, pero luego empieza como esa fuerza a activarnos cuando pues las cosas empiezan a darse, como dices tú, ¿no? En esta situación, pues si yo veo que en esta mañana me desperté desmotivada totalmente y digo, ay, ya debería de morirme, ¿no? Pensando ujú, en que cerrar los ojos es morirse, ¿no? ujú, Pues así yo creo que ya nos hubiéramos muerto un montonal, ¿no? Pero no, morirse implica un montonal de cosas, ujú. como que te duela, como que de solo imaginarte, o sea, digo, algunas personas logran hacer eso, pero es porque no encuentran una puerta de salida, porque piensan que no la hay. Sí, y fíjate que cuando hablamos de suicidio, cuando evaluamos el tema del suicidio, hay tres niveles de, bueno, tres niveles, que el primero le llamamos el pensamiento de muerte, que es cuando decimos, ay, si yo me muriera, si cerrara mis ojitos, Ujú. los problemas se acabarían, ¿no? Así como que, ay, Diosito, llévame y mis problemas ya se van a acabar. Después viene la ideación suicida, que es Sí. cuando ya empezamos a pensar en el suicidio, en, ah, Ujú. pues yo podría colgarme aquí, podría comprar una pistola, podría tomar veneno, cosas de ese tipo. Y Ujú. el último nivel, el más riesgoso, es el de intento suicida, cuando la gente ya lo intenta. Pero estamos hablando de cuando no hay un intento que sea contundente, Así es. porque cuando hay un intento contundente, normalmente el suicida tiene éxito. Cuando no han tenido éxito, bueno, pues ya se evalúa como un intento Ujú. fallido de suicidio, ¿no? Entonces, esos son los tres niveles. El de pensamientos de muerte es mucho más común, no es normal, pero sí es común que la gente los tenga, ¿no? Así de hoy tengo un montón de problemas, problemas económicos, o incluso estoy cansado porque trabajé mucho y ya quisiera como cerrar mis ojitos y no despertar jamás. Estamos atravesando tal vez una muy ligera depresión, en el Ujú. mejor de los casos, aunque pudiera ser también una depresión importante. No, no hay que tomarlo a la ligera,
¿no? Entonces, cuando alguien ha estado pensando en este tema de suicidio, pues puede evaluar en dónde ando yo en pensamientos de muerte, en Ujú. ideación suicida o en intento suicida. Así es que de repente pues nos entra la desesperanza, ¿no? Si pudiéramos decir muchos ejemplos, citar muchos ejemplos, pudiéramos, por ejemplo, en este momento que Culiacán está pasando por una crisis donde pues muchos negocios de los cuales existían y eran exitosos, pues han estado decayendo y los han estado cerrando. Imagínate cómo estarán los dueños pues, o aquellos que acaban de invertir en un nuevo negocio y están pues asustados porque pues han estado diciendo que estos maleantes andan cobrando piso. Imagínate, o sea, tú trabajar tanto para lograr tener cosas, para poder comprar cosas y de repente pues que venga uno que ni lo conoces y te diga de lo que ganas me vas a dar la mitad. Pues imagínate cómo se van a sentir este tipo de personas, pues en la desesperanza total. Y van a decir, ¿y ahora cómo voy a hacerle para pagar esta inversión o esta casa que saqué, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú, imagínate, pues, cómo de esto sucede en muchos tipos de personas. Yo te hago referencia por lo que estamos viviendo ahorita, que nos tienen, pues, también sometidos secuestrados porque pues a las 6 de la tarde se paran actividades. Yo en el consultorio pues a las 6 tengo que salir porque a esa hora salen todas las personas que estamos laborando ahí, asistentes, doctores, etcétera, ¿no? Entonces, si te vas con una sensación de, híjole, ¿y esto cuándo va a acabar? sí. ¿Ah? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues hablarlo con las personas que lo mencionamos, con un especialista en la salud mental, buscarla, pedir ayuda, como siempre, y lo vamos a estar reiterando una y mil veces. Sí hay puertas de salida, sí hay, pero si no estamos conscientes o simplemente las personas que están al lado de personas que están sufriendo una depresión, o una situación como estas, pues no abandonarlas y apoyarlas y decirles, ¿sabes qué? Vamos a ir con un terapeuta y que el terapeuta nos diga qué hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, porque después lo vamos a lamentar porque por el que dirán, Ujú, un podcast que hicimos anteriormente, por el que dirán se mueren muchas personas y se suicidan muchas personas. sí, muy bien. Bueno, pues vamos con nuestra cuarta y última historia Ajá. del día de hoy. Recuerden que estas historias están inspiradas en los comentarios que nos hicieron ustedes mismos, los internautas que nos hacen favor de ver y escuchar este podcast. Y Muchas esta, gracias. muchas gracias por compartir. Y Ok, esta historia se llama La sombra del abandono. ok. Desde que podía recordar, sentía que una sombra le seguía a todas partes. Era un peso en su pecho que se hacía más profundo en la oscuridad de la noche, cuando el silencio se volvía tan denso que parecía que hasta sus propios pensamientos podían escucharse en eco. La sombra había estado con él desde siempre, como una presencia que lo abrazaba, pero no con afecto, sino con una gélida y opresiva sensación de vacío. Esa noche, cuando el viento golpeaba las ventanas y el crujido de la madera llenaba el silencio, decidió enfrentar esa sombra. Se levantó de la cama, avanzando hacia el pasillo oscuro y frío de su hogar, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Al llegar al final, ahí estaba. La figura oscura, de aspecto siniestro y ojos vacíos, lo miraba. Él sabía lo que era. No era un ser ajeno ni un fantasma cualquiera. Era el reflejo de todo el dolor y la soledad que había acumulado en su corazón. ¿Por qué estás aquí? Preguntó en voz baja, sus palabras temblando en el aire. La sombra permaneció en silencio, pero en su mente escuchó la respuesta como un eco de los recuerdos de su infancia, el abandono, la tristeza, las heridas invisibles de un amor nunca recibido. Sintió que la sombra
intentaba alcanzarlo, abrazarlo con esa tristeza que parecía querer ahogarlo. Pero en ese momento, él entendió algo. Aquella sombra, aquel dolor profundo, no era un enemigo, sino una parte de sí mismo que siempre había intentado suprimir, pero que siempre estaba allí, aguardando su aceptación. Con un último acto de valentía, respiró hondo y miró la oscuridad a los ojos. Sé que estás aquí, no te temo, murmuró, sintiendo que la carga se aligeraba poco a poco. No era una solución mágica, pero en ese instante sintió que al aceptar la sombra, ésta se hacía un poco más pequeña. La reflexión nos dice que a veces nuestras heridas más profundas se convierten en sombras que nos acompañan esperando ser reconocidas. La verdadera valentía no está en luchar contra ellas, sino en aceptarlas como parte de nuestra historia y aprender a vivir con ellas, sin que definan nuestro presente. Al cuidar de nuestra salud mental, aprendemos a abrazar el dolor y a sanar, para que el miedo al abandono se transforme en una profunda capacidad de amor hacia nosotros mismos. Órale, qué interesante. Sí, ¿no? Una vez hablaba con un paciente acerca del proceso de duelo. Mm, Se fue reflexionando y a la siguiente sesión venía un poco molesto y me cuestionó y me dijo, entonces, o sea, ¿me estás diciendo que tengo que sufrir? ujú, Le dije, no, no te estoy diciendo que tienes que sufrir, tienes que vivir el dolor, ujú. ¿sí? O sea, a lo mejor sufres un poco al vivir este dolor, pero no se trata de sufrir, no se trata de tirarte al suelo y sufrir. Volvemos a esta parte del proceso. Ujú. Ah, Tener huevos, harina y leche ujú, no te hace tener un pastel. ujú. Necesitas preparar los ingredientes, revolverlos, permitir que descansen, que reposen y después meterlo al horno y esperar el momento justo, porque si sacas tú, lo sacas antes, no vas a tener un pastel y si lo sacas después, vas a tener un pastel quemado. Claro. Tiene que ser en el momento exacto. Y para eso necesitas seguir los pasos de este proceso. Pasa lo mismo con el dolor, con el Ujú. sufrimiento. Si nosotros queremos huir y no lo aceptamos, Así, pues va a estar ahí como un fantasma, persiguiéndonos. así es. Cuando Pues nosotros nos detenemos a verlo, como aquí en el cuento, a verlo a la cara, a verlo a los ojos, vamos a conocerlo y vamos a entenderlo y a aceptarlo. sí, sí, se necesita de mucha valentía para enfrentar eh, lo que nos pasa y aprender a soltar, que no es algo fácil, ¿no? O sea, nos da mucho miedo continuar sin esa persona o sin ese animalito, pues hablando de duelo y de pérdidas, ¿no? Sin ese teléfono que tanto quería, o simplemente hay personas, Rafa, que tienen cosas, hablando de cosas materiales, y nunca las usan. Ujú, ¿Sí me explico? O sea, viven en constante duelo ese tipo de personas porque tienen miedo a perderlas. ¿Sí me explico? Entonces, desde ahí podemos decir que vivimos apegados a todo lo que, que la vida nos da, ya sea cosas materiales, una pareja, un hijo, un perrito, un gatito, un celular, no sé, todo lo que implique que el ser humano necesita. Entonces, cuando nos dicen, ay, se te acabó la felicidad, porque pues como
por ejemplo, que ahora que fui de viaje, decía una muchacha, ay, ahora tengo que trabajar y yo no quiero trabajar, ¿no? Entonces digo yo, ah, caray, o sea, pues si trabajar es bonito y el haber trabajado nos permitió venir hasta acá. ¿Sí me explico? Entonces, ven, brincan de un escenario a otro, ya ven como una pérdida, ajá, lo que se vivió y lo que se experimentó, porque tienes que ir a trabajar cuando yo lo dije hace la semana pasada, bendita cotidianeidad. ¿Sí? ¿Por qué tendría que perder la cotidianidad para valorar todo lo que soy o todo lo que vivo? Porque estamos cansados. Sí, estamos cansados, pero por eso es importante vacacionar, como les digo, aunque sea irte a la playa, no sé, un día cerca, con la comadre, al rancho, lo que sea, pero necesitamos pues liberar pues esos pensamientos que nos apegan a cosas y a personas y no fluimos, no fluimos y sé que cuesta mucho trabajo y a lo mejor lo digo de manera muy fácil, pero pues para mí y para muchas personas que hemos perdido seres queridos, pues no es fácil y Ujú, tenemos que buscar la forma de entender o de aceptar la vida y lo que estamos viviendo y tú sabes que tú y yo vemos muchas cosas en el consultorio ujú, que nos hacen reflexionar ante nuestras vidas, este, que no son a lo mejor tan difíciles como otras que podemos ver y que podemos sentirlas porque las vivimos ahí junto con el paciente, acompañándolo y pues hay que sí que apoyándolo, pero no es algo fácil eh, quedarnos estancados porque creo que es más difícil quedarnos ahí pensando en lo que no hay o lo que se fue o lo que nunca vamos a tener. Entonces siempre vamos a vivir en duelo. Nuestra vida, de hecho, es experiencia de duelo todo el tiempo. Todo el ujú, tiempo estamos perdiendo cosas, todo el tiempo estamos en situaciones de pérdidas y pues esta es una realidad. Necesitamos entender que podemos salir adelante ante cualquier situación. Desde mi experiencia, pues yo perdí a mi padre hace 3 años. No podía ver una foto de él, créeme. Podía ver las fotos que yo tenía de él, pero que un hermano mío me mandara por WhatsApp una foto de él, créeme que me destrozaba. ujú, Y hoy que mi hija dice, hice un altar de muertos, dice, y que quiero saber qué le gustaba a mi abuelo. Y ya empezamos a decir y vi que mandaron fotos y lo único que hice pues fue verlo y decirle gracias, gracias mi viejo lindo, te extraño mucho. ujú, Y sí se te hace un hoyo en la panza porque esa persona la amaste y ya no está. Y bueno, no quiero ni saber cuando a algunas personas, porque tengo personas muy cercanas que han perdido a sus hijos de indistintas maneras y no hay palabras para consolar a estas personas. Pero sin embargo, estas personas resilientes me han dicho, pues la vida tiene que seguir. Y sí. eso es de admirarse, es acto de valentía, de, de querer salir de una situación y, y, y aunque se oiga mal, pues la muerte está todos los días con nosotros, nos acostamos y nos levantamos con ella. Ujú, Entonces, no es una mentira que nos vamos a morir, todos nos vamos a morir, qué bueno que no pensamos en eso, pero es una triste realidad. ujú. Y bueno, culturalmente como mexicanos tenemos una relación muy especial con la muerte, ¿no? Los mexicanos sí tenemos mucha conciencia de esto, de que la muerte es cercana y eso nos lleva a disfrutar más la vida. Y bueno, por un lado festejamos el Día de Muertos y por el otro lado también el Halloween. Y también yo creo que en el consultorio nos toca ver muchas historias de terror, ¿no?
Y porque como muchas. estábamos hablando en estas historias, bueno, pues a veces tenemos fantasmas rondándonos, tenemos muchos esqueletos en el closet, muchas veces convivimos con monstruos Así o es, tenemos a nuestras brujas que nos hacen la vida imposible, así es. ¿no? Entonces, muchas veces en el consultorio surgen estas historias de terror que uno de nuestros objetivos es ser un medio para que nuestros pacientes vivan menos terror, menos angustia, menos miedo y puedan tener una vida más pacífica a partir de conocerse a sí mismos, muchas veces el empoderarse y el tomar decisiones diferentes. ¿No? Yo quería contar ya como último una situación personal de miedo, de terror, porque esto, digo, lo he platicado con mis personas allegadas, pero pues nunca aquí en el podcast, que yo hace tiempo tenía una pesadilla recurrente y muchas veces soñaba que estaba en lugares diferentes. Podía ser una casa, podía ser un hotel, podía ser un castillo, así lugares grandes por lo general que tenían muchos cuartos y yo recorría el lugar. A veces no había gente, a veces había fiestas llenas de gente, amigos o desconocidos. Eso variaba, pero siempre eran lugares con muchos cuartos y en algún cuarto en algún momento se me parecía una fantasma, una mujer fantasma, haz de cuenta la de la película del Aro, así Ujú. como con su camisón blanco y cubierto y la cara de pelo y siempre venía como a aterrorizarme y me perseguía, se desaparecía, volvía a aparecer y como que me atacaba. Y este sueño, Selene, lo tuve por mucho tiempo, años, por años, estuve soñando y soñando y soñando y soñando. ¿Y qué crees? Que hace aproximadamente ya como año y medio que me divorcié, Peló. desaparecieron los sueños. Esa monstrua fantasma que me atormentaba Pues salió, sí. ¿Salió qué? salió de mi vida Claro, por supuesto. y Y no he eso vuelto a tiene, tener ese sueño. tiene mucho sentido. No necesitaste trabajarlo en terapia porque lo pudiste hacer tú solo. Fíjate, ahorita que estás diciendo eso, recordé, pues me resuena bastante porque yo soñaba muchísimo todo el tiempo durante muchos años que Ujú. yo andaba en la guerra y Sí. siempre andaba con una pistola, andaba con un rifle, con un cuchillo, me escondía y dije yo, pues bueno. Pues he de haber sido soldado en algún momento de otra vida, si es que existen, porque pues siempre me andaba, tenía delirio de persecución en el sueño. Sí. Entonces hice un diplomado en Gestalt, creo, en interpretación de sueños. Sí, eso Ujú. fue. Y lo trabajé ese sueño. ¿Y qué crees que descubrí? Pues descubrí que pues yo era una niña que tenía tres hermanos hombres y pues ellos hacían sus cosas, se iban, venían y pues yo era una niña que estaba prácticamente sola y siempre me decían ellos, ten cuidado, ¿eh? No hagas esto y pobre de ti y bla, 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 ¿no? Entonces prácticamente mi papá y mi mamá tenían que trabajar, entonces era una niña solitaria y pues no había quien me defendiera porque Ujú. pues prácticamente mis hermanos no creas que estaban ahí detrás de mí. No, no, solo me amenazaban, esa Ujú. era la realidad. Tenías que defenderte, ¿no? Entonces, cuando yo hago este diplomado y de la interpretación de los sueños, pues yo estaba pues con los ojos cerrados y me dice uno de los que estaba ahí junto conmigo, me dice, a ver, Selene, vamos a trabajar tu sueño. Cierra los ojos y yo ya cerré los ojos y me dice, este, ¿qué ves? No, pues veo, pues vamos a hablar de tu sueño, me dice. Pues veo muchos carros. ¿Y tú dónde estás? No, pues yo estoy aquí escondida atrás de uno. Levántate. No, 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 no. ¿Por qué? Pues porque me van a matar, le decía yo. Y me dice, levántate. No, pero ¿quién te va a matar? No sé, pero te estás protegida, sí, traigo un rifle, le dije yo, ¿no? Entonces logró el muchacho que me levantara.
Entonces ya que me levantó me dice, ¿qué ves? Y yo, pues nada, pero nada, 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 no, nada. Pues veo otros carros ahí como abandonados. A ver, camina, no, me van a matar. Entonces, pues me hizo que caminara y caminé y pues nunca vi que nadie me persiguiera ni que nadie me quisiera matar. Entonces entendí que yo soñaba eso porque como me habían dicho que tuviera cuidado porque había gente Ujú, mala y me podía hacer daño, entonces yo siempre en mis sueños tenía miedo de ser atacada por alguien. Por eso siempre traía un arma. Y a partir desde ese descubrimiento, jamás volví a soñar eso. ujú, Entonces es maravilloso que pues que nuestros pacientes acudan con nosotros y les podemos ayudar a que resuelvan sus pesadillas, ujú. porque pues Yo sí estamos trabajé preparados para mis eso, ¿no? pesadillas en terapia, pero no, 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 no se estaban resolviendo. Yo los tenía de manera recurrente y Ujú. esas de manera mágica desaparecieron. Y pues es que esa brujita que tenías ahí en tu vida tenía que Es agarrar la el escoba monstruo. y lanzarse el viaje más increíble de su vida. El Ajá. que no, hay regreso. Sí, sí, pues de repente, ¿cómo se llama? Se colgó un chango, luego se colgó otro chango, se colgó otro chango, y así se colgó tantos changos que un día se la llevó la changada. Muy bien, mi Rafa, muy bien. Culminaste el episodio de manera muy sustanciosa y con mucho entusiasmo, ¿no? Así es. Muy Y con bien, pues con muy buen sentido del humor. Eso es lo que nos hace falta. Se lo dije a una paciente ahora, tenemos que activar el sentido del humor porque ese nos va a salvar de muchas situaciones sí, feas claro. en esta vida. Y el sentido Muchas del gracias. humor también es un recurso terapéutico. Y Así es. también lo estaba hablando con una paciente porque al final de cuentas nos estábamos riendo de una situación muy dolorosa y le dije, ¿no? O sea, no vayas a pensar que me estoy burlando o algo. Finalmente el humor también es un recurso terapéutico que nos ayuda a liberar tensión y a veces también nos ayuda a entender lo que está sucediendo. Fíjate que yo fuera una buena estandopera. Siempre me ha Ajá, gustado hacer quisiera de verdad en algún momento de mi vida, no sé si lo vaya a hacer, pero me gustaría hacer un stand-up de mi vida porque la verdad me he reído tanto de tanta cosa que me ha pasado que digo yo, hijo de su madre, pero aquí sigo, al pie del cañón, muy bien, y pues aquí seguimos y seguiremos con con el favor nuestro de Dios. podcast. Y bueno, pues les agradecemos mucho a las personas que ven y siguen el podcast. Les deseamos un feliz Halloween Así es. y feliz Día de Muertos, recordando a sus seres queridos que ya se nos adelantaron en el camino, que Así es. pues todos tenemos. Les deseamos sobre todo pues una pronta y sana recuperación en su proceso de duelo, que lleguen pronto a la aceptación de cualquier pérdida que hayan sufrido recientemente. Y que no acrecenten la idea de que un duelo tiene un tiempo. La verdad, todos somos diferentes y como alguna persona puede durar un año en un duelo, otra puede durar menos y otra puede durar más. Aquí la cosa es trabajar nuestros duelos y intentar vivir un proceso terapéutico, porque eso ayuda, ayuda muchísimo. Así es, Elena. Pues muchas gracias, mi Rafa. Pues es un encanto volverte a ver y pues platicar estas ocurrencias tuyas, porque fue una ocurrencia muy bonita, muy atinada. Es una idea de Rafael y pues me encantó, Rafa. Gracias. Qué bueno que te gustó, Selene. Muchas Ujú. gracias. Y bueno, pues gracias a todos y Nos vemos pronto en nuestros bloopers. gracias. Adiós. Bye. Y esto, al igual que todo lo demás, son cosas que pasan. Así que terminemos por hoy y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en YouTube, Spotify y Amazon Music. Suscríbete, dale like, comenta y comparte, ya que con esto nos ayudas muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y esperamos verte pronto.